Hola a todos y a todas, buenas tardes. Hoy estamos acá para presentar un libro que salió hace muy poco, pero que es un libro que realmente recomiendo, que es el libro ESMA, la investigación judicial, que saca Eudeva, y está escrito por el juez Sergio Torres y por la doctora Cecilia Bricio. Hablar de Sergio Torres es ya de por sí, para presentarlo, tener que hablar un montón, así que hice un hiper resumen de toda su actividad. Por suerte lo tenemos acá con nosotros. Tuve el honor de que el doctor me dijera o me eligiera para poder presentar este gran trabajo y este gran aporte a todo este tema que nos convoca en el curso, en la 5ª edición de nuestro curso. Y por supuesto que tengo muchas cosas, aunque no soy abogada, pero quiero presentarlo porque realmente es una persona con una formación increíble, mucho estudio y mucho oficio, por sobre todas las cosas. Es abogado en la UBA, diplomado en Derechos Humanos, diplomado internacional, especialista en Derecho Penal, en Criminología, magíster internacional en Nuevos Delitos Penales, magíster en Criminología, doctor en Ciencias Jurídicas, tiene postdoctorado en Derecho Penal y Garantías Constitucionales, ha sido fiscal, juez en lo criminal de instrucción, juez federal en lo criminal y correccional de la Capital Federal y actualmente es juez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, director del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, catedrático y profesor de grado de Derecho Penal en la UBA, y puedo seguir hablando un montón más, pero la verdad, porque este hombre es increíble lo que ha estudiado, todo lo que ha hecho, pero como vamos a la presentación del libro, prefiero ir directamente, humildemente, a lo que quiero aportar, ¿no? Cuando uno hace la presentación de un libro es siempre para hacer una mirada, que siempre es personal, pero que sirve y contribuye a un ladrillito en todo lo que significa el esfuerzo de hacer un libro. En mi carácter de directora del Centro Internacional de los Derechos Humanos, UNESCO, vengo a comentar este libro que trata de uno de los más grandes y emblemáticos centros clandestinos de represión de la última dictadura cívico-militar, el que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada, conocido por sus siglas, ESMA. Al enfrentarme a esta publicación me encontré con un texto de una gran densidad jurídica, lo que no es mi especialidad, pero como yo tengo un oficio que es el de historiadora, no pude dejar de mirarlo desde el punto de vista de mi formación profesional. Y lo primero que me aparece es que además del hecho fundamental, fundante, central, que fueron las gravísimas violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar durante la dictadura, que constituye un capítulo central dentro de nuestra historia, también había una historia de las diferentes acciones y políticas que adoptó el Estado democrático para dar una respuesta a estos gravísimos hechos. Y este libro encara tanto un capítulo como otro. Con respecto al primero, hay una muy detallada reconstrucción de lo ocurrido en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la represión. Se describió su modus operandi y también describió los diferentes lugares de ese centro, donde un enorme número de personas sufrieron la privación ilegítima de la libertad, tormentos y en la mayor parte de los casos una muerte ocultada, con la consiguiente desaparición del cuerpo. Pero también hay un seguimiento de cómo a partir de las diferentes políticas adoptadas por los diferentes gobiernos y poderes del Estado en los años de la democracia, que abrieron luego de grandes avances y retrocesos la posibilidad de que la justicia diera una respuesta a los hechos aberrantes que tuvieron lugar en ese centro. Y en este sentido, evidentemente hay momentos de gran relevancia. El primero tuvo lugar a 5 días de la asunción de Raúl Alfonsín, el 15 de diciembre de 1982. Alfonsín, en un mensaje al país, expuso cuál iba a ser su política para investigar y juzgar las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar. Lo que tendríamos que tener en claro es que lo que planteó en ese momento, y tendría importantísimas consecuencias en el futuro, fue una decisión política de su gobierno. En este sentido, tenemos que afirmar que no era la única opción, ni tampoco una opción surgida del clamor popular ni de los propios organismos de derechos humanos que había enfrentado la dictadura, sino una decisión propia de su gobierno.
Básicamente el planteo de Alfonsín consistía en dar a los militares la posibilidad del autojuzgamiento a través del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, dejando a la Cámara Federal como segunda instancia y eventualmente a la Corte Suprema de Justicia como tercera. Asimismo establecía una clara diferenciación de responsabilidades entre los que dieron las órdenes, quienes las obedecieron y quienes cometieron excesos en el cumplimiento de dichas órdenes. En ese mismo mensaje se informaba la creación, CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, para investigar las violaciones a los derechos humanos durante el periodo señalado. En el mismo mensaje que estaba dando y que dio Alfonsín, se informó de la creación de la CONADEP, que fue la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones a los derechos humanos en el periodo señalado. Esto tuvo consecuencias inmediatas porque había juicios iniciados presentados ante los jueces naturales que debieron declararse incompetentes y trasladar las causas al Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas. Y también se desactivaba la alternativa de formar una comisión parlamentaria bicameral para realizar las investigaciones y recibir las denuncias. El nombre de CONADEP tampoco es inocente. Se planteaba como delito central la desaparición forzada de personas. El resto serían excesos, pero no se encaraba en forma integral las violaciones a los derechos humanos. A pesar de las intenciones del Poder Ejecutivo de aquel entonces, la CONADEP terminaría emitiendo un informe lapidario sobre las violaciones a los derechos humanos en la Argentina, bajo la dictadura, cuyo título basta y sobra para describir todo ese conjunto de acciones aberrantes. Nunca más. Por supuesto, el Consejo Supremo, luego de varias intimaciones, como no podía ser de otra manera, afirmó que no había objeciones para la acción de los militares en los años de la dictadura. De esta forma, las causas fueron a la Cámara Federal, que protagonizaría un hecho histórico en nuestro país, que fue el juicio a las juntas, cuya sentencia fue reafirmada en lo central por la Corte Suprema de Justicia en la apelación posterior que presentaron los condenados. Ahora bien, la Cámara Federal y la Corte tampoco siguieron los lineamientos planteados por Alfonsín en lo que respecta a las diferentes responsabilidades, porque expresaron en sus fallos que debían seguir las acciones sobre responsabilidades de los oficiales superiores, de los jefes de zona y subzona, y de todos aquellos militares que tuvieron una responsabilidad operativa durante la represión. Y aquí vale una reflexión que se ve reflejada en el libro. Muchas veces, implícitamente en el libro, el Poder Judicial actuó respetando siempre el principio de legalidad y de independencia respecto de los restantes poderes del Estado. No aceptó dócilmente las acciones y decisiones del Poder Ejecutivo. Esto quedó de manifiesto, por ejemplo, cuando se dictó la ley de punto final, luego de la cual el Poder Ejecutivo Nacional pensaba que la propia lentitud de la justicia generaría la impunidad de los cuadros medios de las Fuerzas Armadas. Nada de eso ocurrió. En poco tiempo fueron citados muchísimos oficiales en actividad. Los intentos de Alfonsín de imponer su criterio llevaron a dos leyes, desde mi punto de vista, nefastas. La ley de punto final y de obediencia debida, que evidentemente significaron un gran retroceso en la lucha por algo que sí se había transformado en un clamor popular: juicio y castigo. Pero esto no fue todo. Los retrocesos no cesarían. Bajo el gobierno de Menem se emitieron los indultos que hicieron retroceder aún más el anhelo de justicia de nuestro pueblo. Claro que finalmente, y en gran parte por la lucha incesante de los organismos de derechos humanos, pero también por la voluntad democrática de nuestro pueblo, llegó otra fecha trascendente, que fue el 21 de agosto de 2003, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, que toda esta legislación fue anulada por ambas cámaras del Parlamento argentino. A partir de allí, se retomó el camino de la justicia, de lo cual se ocupa en gran parte este libro. Al respecto, me pareció muy interesante un punto que plantea cómo las causas o megacausas reiniciadas se rigieron por el principio de legalidad y no
en el de oportunidad, que fue el que se utilizó en los juicios a las juntas. Según se indica en el texto, este principio, cito textualmente, se traduce en que el juzgador estaba obligado a investigar todos y cada uno de los hechos denunciados y, por tanto, no tenía la posibilidad de aplicar razonamientos de oportunidad en pos de criterios de política criminal o insignificancia, por lo que quedaba también vedada la posibilidad de investigar un grupo de casos testigos, por más copioso que fuera, o un grupo de personas determinadas según su rango militar. Terminó la cita. Esto es claramente reivindicable porque, aunque evidentemente hay una metodología, cada caso tiene su singularidad y permite enriquecer la reconstrucción de lo ocurrido en pos de un bien superior como es, y el mismo libro lo dice, la memoria. Y esto se ve reflejado en el libro, que no se circunscribe al modus operandi del grupo de tareas 332, que funcionó en la ESMA, sino que lo enriquece, por ejemplo, en el capítulo 8, en el cual, en forma sumamente respetuosa, eliminando toda morbosidad, pero también echando luz, visibilizándolos, se analizan los delitos sexuales, que como el propio libro dice, que sin excluir casos de abuso hacia varones, las víctimas fueron muy mayoritariamente mujeres. Tengamos presente que esto en los planteos originales hubiera parecido como un exceso, cuando no se trató, y el libro lo dice expresamente, de hechos aislados. Así señala el texto en el mes de junio de 2009, cuando se consideró a este delito de forma independiente de la privación ilegal de la libertad o los tormentos que había sufrido la víctima. También se puede observar en la descripción del gran desafío que fue para el sistema judicial, en el cual los procedimientos usuales son de difícil aplicación, por ejemplo, en el tratamiento de la víctima testigo, que debe revivir un episodio enormemente traumático y que en muchos casos deben ser protegidos, la necesidad de movilizarse a muchos países en busca de testimonios, que difícilmente se pudieron obtener de otra forma, ya que solo luego, a partir de la presencia de la justicia argentina y de una difusión en esos lugares, se logra que muchas víctimas que no volvieron a la Argentina se acerquen a declarar. Por último, quisiera decir que los argentinos no tenemos quizás demasiadas cosas para enorgullecernos, pero una de ellas es el juzgamiento de quienes cometieron aberrantes violaciones a los derechos humanos durante la última, y quizá por eso sea la última dictadura cívico-militar. Y todo se llevó adelante sin apartarse de la legalidad y las garantías que los represores en su momento no tuvieron con las víctimas. Es decir, se buscó justicia, no venganza. Pero si, como los criminales nazis que aún quedan saben que no pueden vivir tranquilos, los represores argentinos que han eludido a la justicia tampoco lo están. Y los que purgan penas saben que lo que hicieron no fue olvidado, negociado o perdonado. En los últimos capítulos el libro se ocupa del mantenimiento de los centros clandestinos de represión, ya que la actividad represiva de la Armada en la ESMA no tuvo circunscripto al predio, sino también a otro, como fue la quinta El Silencio, ubicada en el Delta, dentro del partido de San Fernando, donde fueron trasladados los detenidos durante el periodo en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979 visitó la Argentina y elaboraría un demoledor informe. En este sentido, es muy importante el mantenimiento de los sitios que permiten tener una imagen mucho más vivencial de todo el sufrimiento padecido por quienes pasaron por los centros clandestinos de represión. Asimismo, mantener en nuestra memoria sus sufrimientos es uno de los mejores homenajes que pueden hacerse a las víctimas, ya que señala que su sufrimiento no fue en vano, sino que es un pilar fundamental de nuestra democracia. Para terminar, quisiera hacer una reflexión que tiene que ver con la reflexión final de los autores. No basta con la sola aplicación de la justicia, ni tampoco con el mantenimiento de los sitios. Es importante una gran tarea educativa para las nuevas generaciones, en cuanto a oponerse a todo tipo de discriminación y violencia sobre los diferentes grupos que constituyen nuestra sociedad. Sin embargo, esta tarea debe basarse en el juzgamiento y el castigo de los culpables de las grandes violaciones a los derechos humanos
en nuestro país durante la dictadura cívico-militar, para que no se transforme en un mensaje engañoso o contradictorio. Y por último señalo que acá no solo buscamos verdad, sino que también obtuvimos y estamos obteniendo justicia. Fue un camino largo, con avances y retrocesos, pero que se sostuvo por el gran compromiso de mucha gente. Los organismos de derechos humanos que lucharon desde los años más duros de la represión, los sobrevivientes y los familiares de los detenidos desaparecidos que debieron revivir situaciones enormemente dolorosas, pero que tuvieron la valentía de brindar valiosísimos testimonios en los juicios. Muchos integrantes del Poder Judicial que asumieron su responsabilidad con toda decisión. Los legisladores y dirigentes políticos que lucharon y finalmente lograron dar vuelta todos los intentos legales de dejar impunes a los represores. Y finalmente a la vocación democrática de una parte no menor de nuestro pueblo, que salió a las calles en innumerables ocasiones reclamando verdad y justicia. Sergio, esta fue la lectura de un libro realmente profundo e indispensable para tratar este tema. Muchas gracias. Wow. Gracias, Fer. La verdad que estoy profundamente conmovido. La verdad que no habría que decir nada más. La verdad que, en primer lugar, bueno, estoy muy agradecido con Fernanda por la invitación a presentar el libro y participar de este curso internacional de derechos humanos organizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, UNESCO, que dirige tan dignamente Fernanda, con un equipo maravilloso de colaboradores, y que ha logrado, la verdad, un número enorme de prestigiosísimos profesores, académicos, jueces, todas personas vinculadas a la lucha por los derechos humanos. Así que la verdad, para mí es un verdadero honor compartir esta grilla tan prestigiosa. En primer lugar, mencionarles, quizá no todos lo sepan, pero a través de la gestión de Fernanda, el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos, UNESCO, declaró de interés el libro, así que eso lo llevamos como una medalla bien orgullosa en el pecho. Así que vamos a charlar un ratito, en realidad vamos a usar el libro medio como excusa. Muchísimo de lo que había para decir ya lo dijo Fernanda, lo dijo muy bien, así que vamos a complementar solamente todo lo que estuvo contando recién Fernanda. Nosotros sabemos que las violaciones a los derechos humanos, las masacres y las matanzas, los genocidios han ocurrido a lo largo de la historia y no ha habido, digamos, un criterio único, unificador para enfrentar estos hechos. Tribunales internacionales, juicios ordinarios, purgas extrajudiciales, amnistías, venganzas, olvidos. Es decir, no hay una regla única para enfrentar esto que ocurre y que lamentablemente ha ocurrido tanto a lo largo de nuestra historia. Recordemos que si usamos la Biblia en el Génesis, hay una historia que todos conocemos, que es la historia de Adán y Eva, el primer hombre y primera mujer, que tuvieron 2 hijos, Caín y Abel, y había 4 personas en el mundo, 4. Y Caín mató a Abel. Es decir, había solo 4 personas en el mundo y ya tenemos un homicidio, y uno de los quizá peores que existe, que es el homicidio entre hermanos. Y como me dijo un amigo, charlando de esto, me dice, Caín mató a Abel, y todos somos hijos de Caín. Por lo tanto, todo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, de nuestra historia, y no hablo de la reciente, sino de toda,
explica o permite entender mucho de lo que pasó en el siglo XX, sobre todo el siglo de los genocidios, o el siglo de la muerte, o el siglo de las guerras, como se lo llamó. Ahora, si cada sociedad, o cada estado, cada comunidad en un momento determinado fue eligiendo distintos mecanismos para afrontar lo que ocurrió, Argentina, y esto nosotros lo planteamos en el libro, y es quizá el desarrollo central, es que Argentina eligió la justicia como un mecanismo para afrontar esto que había ocurrido. Ahora, primero, en primer lugar, ¿por qué es importante la justicia para enfrentar estos hechos? En primer lugar, yo voy a dar 5 argumentos. En primer lugar, la democracia se basa en la ley y ningún grupo, sean funcionarios públicos, militares o civiles, pueden estar encima de ella. Los juicios aumentan la fortaleza de los sistemas democráticos, dado que si los imputados son lo suficientemente fuertes para impedir su juzgamiento, entonces la democracia es débil. Sirven además como medios para descubrir la verdad, son necesarios para fortalecer el sentido de responsabilidad de los funcionarios del Estado en particular y de toda la sociedad en general. Por otra parte, los juicios son necesarios para afirmar la supremacía de los valores éticos, morales y jurídicos de una sociedad. Finalmente, los juicios resultan didácticos en tanto cooperan en la construcción de memoria colectiva, dando voz a las víctimas acalladas, impidiendo el olvido de lo que ocurrió. Y cuando yo digo que Argentina eligió la justicia, y este es el punto central, digamos, que nosotros podemos encontrar, vamos a vincularlo también con otro hilo conductor, a riesgo de cierto reduccionismo, pero que es importante señalar en función de lo que se hizo aquí en Argentina, es que en todos estos procesos de violaciones masivas de derechos humanos, la impunidad es la regla. Es decir, en realidad, más allá de pequeños luces, pequeños matices, lo cierto es que si podemos establecer algún parámetro unificador de todo lo que ha ocurrido, y quedemos nada más que con el siglo XX, es la impunidad la que ha ganado al fin del día. De hecho, en el ámbito internacional está la famosa frase de que es más fácil juzgar a una persona cuando mató a una que si mató a 100.000. Y cuando yo digo que Argentina eligió la justicia, hoy recién Fernanda estuvo haciendo un desarrollo muy acabado de uno de los capítulos del libro, en el que marca el contexto histórico. ¿Por qué? Porque estos son procesos que llevan mucho tiempo, tienen, como se dijo recién, avances y retrocesos, pero si nosotros hacemos un ejercicio mental, podemos encontrar un hilo conductor desde las primeras marchas, las primeras apariciones de las madres reclamando por sus hijos. Ellas reclamaban aparición con vida, justicia y castigo. Entonces ya aparece la palabra justicia como un denominador común para enfrentar estos hechos. Ahora bien, ese reclamo de justicia de las madres se fue amplificando, se fue ampliando, y se transformó quizá, hoy podríamos decir, en uno de los principios de orden público en Argentina, es decir, aquellos principios que determinan la identidad de una población. ¿Sí? Y nosotros creemos que los derechos humanos, a partir de esa lucha que comenzó en el año 77, señalan que los derechos humanos son un aspecto central que nos identifican como comunidad en un momento determinado. Ahora, entonces, si decimos que Argentina eligió la justicia, lo que vamos a encontrar en el libro, hay 2 capítulos históricos, uno internacional y uno local, uno en Argentina, van a ver que hay forma de ir llevando este proceso a través de distintos hitos en los que la justicia siempre es el protagonista. Fíjense, este reclamo de las madres, la ley de autoamnistía del año 83, en el que los militares en el gobierno buscaban
una especie de autoamnistía, una autoexculpación. Es decir, finalmente la amnistía no es otra cosa que no darle lugar al sentido de justicia, al proceso de justicia. La llegada de Alfonsín, habilitando los juicios, todos los avatares que recién también contó Fernanda respecto de el proceso militar o los procesos en manos de los militares, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y el rol de la Cámara, para finalmente desembocar en los llamados juicios a las juntas, en el 85, por todos conocidos. Otros juicios que se fueron llevando adelante, las leyes de obediencia debida y punto final del año 86 y 87 no son otra cosa que el freno que se realiza, que se buscó para todos los procesos judiciales que se estaban llevando adelante. Fíjense cómo se trata, si ustedes lo miran, hay como una especie de avance-retroceso permanente en materia de búsqueda de la verdad, en búsqueda del ideal justicia. Fíjense cómo permanentemente hay una tensión entre justicia e impunidad. Estando vigentes las leyes de obediencia debida y punto final, vienen los indultos, pero paralelamente la justicia siguió adelante de dos formas. Uno, con parte de los juicios ordinarios que siguieron adelante, esto es con las causas de sustracción de bebés y con el tema de apoderamiento de bienes, que las leyes de obediencia debida y punto final específicamente dejaron afuera, pero también a través de distintas cámaras se realizaron los juicios por la verdad, que eran unos juicios de valor simbólico muy importante, y que buscaban no tanto la condena específica a los imputados, cosa que no era posible, porque estaban vigentes las leyes de amnistía, sino darles el derecho a las víctimas, a sus familiares y amigos, a saber realmente qué había ocurrido con las personas que no estaban. Hasta que en 2013, con un trabajo, como contó recién Fernanda, de todos los poderes del Estado, se eliminan todos los mecanismos que impedían el juzgamiento, y se iniciaron en el 2003 estas causas que hasta hoy se mantienen. Fíjense que esa causa me la sortean en el año 2003, en septiembre de 2003, y es una causa que me llega por sorteo. Yo en ese momento estaba en el juzgado federal, estuve desde el año 2001 hasta 2019, el libro termina el 30 de mayo del 19, porque es el día que yo me fui a la Corte de Provincia, y ese día me sortearon 3 causas. Una causa de falsificación de documentos, otra causa más, y ESMA. Es decir, y simplemente para mostrar un poquito algo que tiene valor simbólico, me parece importante, es que cuando me llega la causa estaba archivada hace muchísimos años, estaba archivada precisamente en el año 87, con la amnistía. Ustedes se imaginan, y se imaginan bien, lo que es un archivo lleno de tierra, de oscuridad, de olvido. Y la reapertura de la causa venía con una hoja inicial mía, donde se reiniciaba el proceso judicial. Y fíjense que, claro, la última hoja polvorienta, que tenía muchos años de tierra y de polvo, y la hoja nueva, ¿no? Había como un contraste entre la hoja vieja, que era el cierre de la causa en el año 87, y la hoja nueva en el año 2003. Ahí sí, se nos ocurrió pensar que tenía un valor simbólico, como que la justicia se abre camino, finalmente, era como un nuevo comenzar. Yo cuando soy juez hace ya muchos años, hace 28 años, en su momento, cuando empezó la causa, tenía más de 20, había realizado posgrado, formación, capacitaciones, era profesor universitario y demás, pero nada nos había preparado, ni a mí, ni a los secretarios, ni a los funcionarios, ni a los empleados del juzgado, para llevar adelante un delito de estas, investigar unos hechos de estas características. Tuvimos mucho que aprender, hubo muchos desafíos. Yo les
contaré muy brevemente algunos hoy, pero están todos contados en el libro, porque por la magnitud de los hechos, los años transcurridos y las complejidades propias de una investigación de estas características, el desafío fue mayúsculo. Tengan en cuenta simplemente que la causa en el 2003, cuando me llega a mí, tiene 30 cuerpos. 30 cuerpos son 30 tomos de 200 fojas cada una. Cuando yo me fui del juzgado, la causa ESMA tenía 1.200 cuerpos, más de 1.000 incidencias que corrían por cuerda, es decir, que eran paralelas a la investigación principal. Esto explica la magnitud de la investigación, es decir, es compleja desde muchos lugares. Obviamente esto fue posible únicamente, porque hoy estoy hablando aquí yo, porque tengo el privilegio de haber sido invitado por Fernanda a presentar el libro, pero es el trabajo de mucha gente, ¿sí? Es el trabajo de los secretarios, de los funcionarios, de los empleados del juzgado, de los fiscales, de las cámaras, de las defensas. Es un trabajo de mucha gente llevar adelante estos juicios. Y estos juicios tienen algunas características que lo hacen único en la historia mundial. Es un juicio que tiene 5 características que los distinguen de otros procesos y hace que valga la pena estudiar, y que hoy día Argentina es un referente ineludible en esta materia, porque es la primera vez que se investigan todos los hechos denunciados, no hay selección de hechos, se investigan a todos los imputados. Son los mismos jueces que existían, es decir, no hay nombrados jueces especiales. Yo era un juez que ya era juez hace muchísimos años, en 2003, y se usan las mismas leyes penales y procesales, no hay leyes ex post facto, y además no se han creado estructuras especiales, es decir, no se han creado tribunales especiales para el juzgamiento. De hecho, como les conté hoy, el juicio, este juicio de ESMA era una causa más. Fíjense, ¿no? Qué notable decir que es una causa más, ¿no? Pero en el aspecto administrativo del juzgado era una investigación. Valía uno, digamos, por decirlo de una forma bastante simple. Y creo que todas estas características le dan un valor inédito al proceso de justicia que está llevando adelante Argentina, y que nosotros humildemente quisimos poner en papel, contando todas nuestras experiencias. Hay varios aspectos que se pueden mencionar. El libro tiene 2 partes, como decía, una primera que es histórica y un capítulo vinculado con la prescripción o imprescriptibilidad de estos delitos. Recuerden que estos delitos son inadmisibles, imprescriptibles, no son posibles de indultar, y es interesante mencionar, ahí vamos a hacer la única parte más jurídica del libro, si se quiere, en el que tratamos, y esto sí es algo importante mencionar, porque yo sé que todos los que están aquí no todos son abogados, y además no todos son de Argentina, hay de muchísimos países, es una concurrencia muy nutrida, aparte de calificada. Por lo tanto, el libro es un libro que puede ser leído por cualquier persona. De hecho, no le hemos sacado todos los condimentos técnicos que pueden dificultar la lectura. Tratamos de buscar un lenguaje claro y accesible, sencillo, para que pueda ser comprendido por cualquier persona de cualquier país, sea o no abogado. Esto nos costó, imagínense, yo soy abogado, con lo cual nos costó un montón. Pero es quizá de uno de los aspectos del libro que más orgullo nos da. En el libro ustedes van a encontrar un detalle de cómo funcionaba el centro clandestino,
un análisis de los delitos que se investigaron, secuestros, privaciones de la libertad, torturas, apropiación de bienes, trabajo esclavo, abusos sexuales, maternidad clandestina, y la eliminación física de los cuerpos en los llamados vuelos de la muerte. Por otra parte, se cuentan algunas líneas de investigación, algunas causas, si se quiere, más conocidas o emblemáticas, que son conocidas. Simplemente para mencionar alguna, lo que se conoce como la causa Walsh, o la causa Iglesia de Santa Cruz, la causa Vuelos de la Muerte, la causa Dagmar Hagelin, etcétera, etcétera. Es decir, hay una cantidad de legajos conexos con la causa principal que son interesantes de relatar. Así que parece que este aspecto es importante para conocer no solamente la magnitud de la investigación, sino ir en algunos casos puntuales y conocer algunas historias individuales o particulares de la causa. Un capítulo que ya hizo mención Fernanda tiene que ver con los delitos sexuales. Ahí hay varias cuestiones que son interesantes, alguna vinculada con cómo se investigan estos delitos. Recuerden que en nuestro Código Penal establece que deben ser impulsados por la víctima, y nosotros invitamos en forma reservada a todas las víctimas que aparecían mencionadas en la investigación como eventuales víctimas de estos delitos a presentarse en el expediente. Muchas lo hicieron, muchas otras no lo hicieron, y en todos los casos nosotros respetamos con profundo cuidado y respeto la identidad y los hechos. De hecho, es una causa que ninguno de ustedes sabía que existía hasta que un tribunal oral realizó unas condenas hace unos meses atrás por estos hechos. Dos cuestiones para mencionar aquí. Una se relaciona con la declaración de lesa humanidad. Es decir, nosotros declaré que estos delitos eran de lesa humanidad. Esto implicaba que formaban parte del plan de exterminio, formaban parte del proceso de cosificación, no solamente que se castigaba a las personas que estaban detenidas ahí, sino que además se le aumentaba el sufrimiento a través de delitos de connotación o naturaleza sexual. Por otra parte, esto llevaba además a la imprescriptibilidad de estos delitos, ¿sí? Algo que comentó recién Fernanda, y lo comentó muy bien. Estos delitos en su momento se discutió, y esto ustedes lo van a ver en sus distintos países. Hay una discusión jurídica muy profunda sobre si son hechos independientes o forman parte de los tormentos. Nosotros en el primer momento consideramos que eran delitos independientes de los tormentos porque tenían una finalidad distinta, por más que formaban del mismo sistema. Pero bueno, tuvimos una discusión jurídica, distintas apelaciones, recursos ante las cámaras de apelación y demás. Finalmente, bueno, se consideró que era un delito autónomo, y por eso tienen un capítulo también autónomo, que también es importante, y no forman parte de los delitos de tormento que están en otro capítulo. Finalmente, mencionar que aplicamos la Convención de Belén do Pará, que desde el año 94 en Argentina tiene rango convencional y por lo tanto forma parte de nuestra Constitución, de acuerdo a la reforma del artículo 75, inciso 22, de lo que se conoce como el bloque constitucional de los derechos humanos. Un capítulo especial lo tienen las víctimas de la ESMA. Hay tres cuestiones que nosotros tratamos. La primera se trata de la víctima testigo, ¿sí? Tengan en cuenta que el Estado usurpador y violador de derechos humanos había violado los derechos humanos de todas estas personas, de todas las víctimas, violando el derecho más sagrado que ellas tenían, que era el derecho a no serlo. Y sin embargo, entonces fue para todos un desafío, pensar si el Estado después
podía pedirles que vengan a declarar, que vengan a sumar su testimonio, y todas las víctimas confiaron en ese Estado, vinieron al juzgado y declararon con un rol interesante, porque es el rol de testigo-víctima. Este es un instituto novedoso, no en el plano general, porque es un delito, un instituto que se usa en los delitos de naturaleza sexual, se venía usando hace mucho, delitos cometidos en la sombra, y aquí era importante mencionar que, bueno, que las víctimas también podían funcionar como testigos, podían dar testimonio, y podían contar lo que les había ocurrido a ella y a las personas que ya tenían conocimiento al momento de su detención. Por otra parte, las víctimas, además de ser testigos, las víctimas fueron querellas. En Argentina, y todo esto ustedes lo conocen, los organismos de derechos humanos no fueron meros acompañantes del proceso estatal, sino que estuvieron al frente de este trabajo, reclamando incesantemente por estos juicios y participando todo el tiempo de los distintos procesos, tarea que siguen haciendo al día de hoy. Y esto lo realizan a través de un instituto que se conoce como la querella. Yo varias charlas en Latinoamérica, en Europa, y no es un instituto muy común. Brevemente se trata de la posibilidad que tienen las víctimas de presentarse en el expediente y cumplen institucionalmente el mismo rol que tiene el fiscal. Pueden presentar prueba, hay que notificarle todas las actividades del expediente, es decir, son una parte más interviniente, legal, interviniente en el proceso, y por lo tanto pueden, como dije antes, ofrecer prueba, controlarla, participar en las apelaciones, ofrecer prueba, participar en los distintos requerimientos de elevación a juicio. Es decir, en cada una de las etapas del proceso tiene intervención, al igual que lo hace el fiscal, que es el representante de la sociedad. El querellante lo hace en representación de la víctima. En la causa ESMA hay muchos centenares de víctimas, de hecho eran tantas que nos fue imposible tramitar las querellas en forma individual, entonces las tuvimos que agrupar. Fueron 13 querellas colectivas, más algunas más individuales, muy puntuales, como por ejemplo pasó con el padre de Dagmar Hagelin, que vivía en Suecia, o los familiares de las monjas francesas, Dumont y Duquet, que vivían en Francia. Entonces ellos tenían una querella individual. Y finalmente, el protocolo. Nosotros entendimos que este tipo de causas requerían de las víctimas un tratamiento especial, en realidad todas las víctimas así lo requieren. El Estado debía acompañarlas de distintos lugares, no solamente en cuestiones relacionadas con la contención, sino algo tan simple como, por ejemplo, no hacerlas esperar en un pasillo, no hacerlas cruzar eventualmente con los victimarios, cosas bastante simples, pero que no se cumplían. De hecho, nos juntamos la gente del juzgado junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de entonces, y elaboramos un protocolo, que lo van a ver en el libro, donde se cuenta todos los distintos mecanismos, las herramientas que tienen, tanto las partes como los tribunales, para cuidar y asistir a las víctimas de estos delitos. Este protocolo después se amplió a otros delitos, como por ejemplo las víctimas de trata de personas, etc. Se fue llevando hacia otros lugares, los cuales nos llena de profundo orgullo. Un capítulo, ya medio para ir terminando, dos cositas finales, uno tiene que ver con la mirada internacional de esta causa. ¿Y por qué? Porque la causa ESMA, a diferencia de otras causas, tiene víctimas de 21 países. Sí, me escucharon bien, tienen víctimas de 21 países. Esto nos llevó a relacionarnos, a vincularnos con varios jueces, fiscales y cancillerías de distintos países, de tanto Latinoamérica como de
Europa, donde fuimos trabajando en distintos aspectos vinculados con la declaración y la utilización de pruebas y demás. 2 o 3 cositas muy rápidas le cuento para que se entienda a qué se refiere este trabajo de colaboración. En primer lugar, fuimos que esto está relatado en el libro, fuimos a la CIDH en Washington, donde nos invitaron a hablar sobre víctimas de delitos de lesa humanidad ante el Pleno de la OEA, bueno, de profundo orgullo haber podido contar lo que se estaba haciendo en Argentina, en un órgano en el que intervienen todos los embajadores de nuestra querida América. Y por otra parte, fuimos a la CIDH. Ustedes saben que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una visita a Argentina, en el que se llevó mucha documentación. Pues bien, y esto sí me da mucho orgullo, la CIDH por primera vez en su historia, y creo que hasta ahora es la única, le abrió sus archivos a un juez nacional. Hasta ese momento la CIDH se había negado en forma sistemática a abrir sus archivos para proteger a las víctimas, a los testigos y a todas las personas mencionadas en sus investigaciones, y autorizó la apertura de las cajas y de toda la información, todos los archivos que tenía la CIDH, y lo puso a disposición de la causa E. De hecho, nosotros nos encontramos con muchas cosas que fueron útiles en la investigación, y entre ellas encontramos unas fotos que están también en el libro, algunas de ellas, en el que se ven algunos cuerpos que aparecieron en las costas del Río de la Plata, donde todavía se ven las ataduras que tenían al momento de ser arrojadas al agua. Tan es así que terminamos haciendo un protocolo, lo tuvimos que redactar con el entonces secretario ejecutivo de la CIDH, que en ese momento no había protocolo, no había un mecanismo para el manejo de la documentación, porque nunca se había hecho, así que lo tuvimos que redactar los dos, y bueno, la verdad que fue un proceso que funcionó muy, muy bien. Por otra parte, el martes tuvimos en este congreso tan importante, tuvimos la palabra de la conferencia de Baltasar Garzón. Estuve con él en su momento en su juzgado de la audiencia en Madrid, y yo me traje él me hizo entrega de toda la investigación que él llevó adelante en su momento en España, mientras que estaban vigentes las leyes de audiencia de punto final, y fueron traídas a Argentina, todas esas investigaciones, declaraciones y demás, y fueron incorporadas en la causa. A ver, para que se entienda. Un juez español lleva adelante una investigación en España, bajo las leyes españolas, sobre hechos ocurridos en Argentina. Pues bien, la justicia argentina recibió esa investigación, la incorporó y formó parte del proceso judicial, y que además fue utilizada en los distintos juicios orales que se llevaron adelante. Y un último relato, de los varios que hay en el libro, vinculado con el tema internacional. Nosotros teníamos muchas víctimas que que querían declarar, pero no se habían ido en la década del 70 de nuestro país y no estaban dispuestas a volver. Entonces nosotros nos constituimos, fuimos, viajamos y empezamos a trabajar en las embajadas. Ustedes recuerden que todas las embajadas del mundo, aparte de distintos convenios internacionales, y es una ficción jurídica. Bueno, los abogados somos así de hacer ficciones, cosas que no existen en el mundo real, pero forman parte del territorio de cada país. Por lo tanto, nosotros viajamos, por ejemplo, a Madrid y a París, y en las embajadas, es decir, en el territorio argentino, en esos países, tomamos declaraciones. Es decir, un juez argentino, en la embajada, aplicando esta ultraterritorialidad que tienen las embajadas, tomó declaración aplicando las leyes argentinas, tomando declaración testimonial a testigos, a víctimas, y eso fue validado, es decir, fue utilizado, fue válido y fue eficaz
durante los juicios orales que se llevaron adelante. Es interesante ver cómo hay mucha interactuación, y esto nosotros lo que pretendimos contar en el libro, es con las distintas actividades que se celebraron con distintos tribunales, aparte, como decía hoy, de la gran cantidad de víctimas de otros países que hubo en la causa ESMA. Ahí van a ver también los pedidos de extradición, los pedidos de colaboración, etcétera, etcétera. Un último comentario vinculado con algo que ya dijo Fernanda, porque Fernanda dijo casi todo, la verdad. Así que gracias Fer, por tan importante presentación. Que tiene que ver con el resguardo de la prueba. Recuerden que un aspecto importante de estos delitos tiene que ver con la preservación de los lugares donde ocurrieron estos hechos. Y el predio de ESMA, que es un predio muy grande, y van a ver en el libro las fotos, y las fotos, nosotros pusimos unas fotos aéreas para que aquellos que no conocen la zona entiendan lo urbano de la ubicación del predio ESMA donde ocurrieron estos delitos. Es decir, está en el medio de la ciudad, pero no saben cuán en el medio. Uno pensaría que estos delitos ocurren en lugares alejados, en bosques, en lugares subterráneos, cerca de montañas, en lugares desiertos. No, esto ocurrió en el medio de la ciudad de Buenos Aires. Y esas fotos buscan eso, precisamente, para que ustedes vean. De hecho, al lado de la ESMA hay un colegio muy grande, y nosotros también pusimos una foto para que se marque la ubicación, que me parece que eso también tiene un valor simbólico para mostrar un poquito todo lo que había ocurrido. Y en ese sentido, el predio es un predio muy grande y tiene muchos edificios. Todos esos edificios nosotros los fuimos entregando, los fui entregando yo como juez, a distintos organismos vinculados con los derechos humanos. Funciona una sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina, etc. Es decir, han ido ubicándose distintos organismos nacionales e internacionales, todos vinculados con los derechos humanos, con lo cual podemos saber que tenemos un polo de derechos humanos dentro de nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, dentro de ese lugar hay un edificio en particular, que es el Casino de Oficiales, que es donde ocurrió todo esto, y ustedes ven en el libro lo que se conoce como capucha. Si ustedes miran el dibujo, es la parte más alta, la parte más alta del edificio, bien arriba el techo a 2 aguas. Ese lugar era el lugar de detención de las personas, y en el fondo hay como una luz. Nosotros quisimos simbolizar, había una foto, es una foto en realidad de la investigación, pero pareció que quisimos simbolizar como que después de atravesar tanto horror, sufrimiento y dolor, atrás había una luz. La luz era la justicia. Y en ese sentido, ustedes fíjense que hay en el piso unas maderas. Esto tiene que ver con una autorización que dio el juzgado, y está contado todo el proceso en el libro, respecto de la instalación en el lugar de un museo. Es un museo sitio, que en este momento está en proceso de acreditación en UNESCO para ser considerado un sitio de memoria mundial, internacional, pero tiene una particularidad. Ese museo, en realidad, porque esto es parte de una investigación judicial. Ustedes entiendan que ESMA ya tiene varios juicios hechos y varias condenas, pero todavía quedan parte de algunos hechos todavía por ser juzgados. Y aquí es interesante mostrar que el museo está hecho de tal forma, porque está hecho sobre prueba judicial de causa vigente. Bueno, todo lo del museo, aquellos que puedan visitarlo, van a ver que todo es desmontable. Es decir, yo no autoricé, cuando permití la instalación del museo, y eso está contado también en el libro, no autoricé que se rompiera nada o que se afectara nada del edificio, porque era prueba judicial. Entonces, lo que se hizo fue un desafío museológico, es
armar un museo, pero sin tocar nada de la causa. Es decir, todo es desmontable, todo es sacable, digamos, una palabra que no existe, en el caso que una autoridad judicial lo requiera. Y por otra parte, y con esto termino este aspecto, mostrar que todo lo que se relata en este museo son extractos de la causa judicial. Es decir, no hay nada escrito que no surja de la investigación judicial. No hay relatos independientes, no hay relatos poéticos o reflexiones de alguien, sino que todo lo que hay es la expresión judicial, es decir, la palabra de los jueces, la palabra de las víctimas, todo surge de la causa judicial, de la causa solo para terminar, agradeciendo el tiempo, la invitación, la gentileza de todos ustedes por permitirme presentar el libro. Me gustaría terminar con un párrafo de las palabras finales, de las reflexiones del capítulo 12. Para nosotros decimos que queda claro que no es posible modificar el pasado, y es por eso que debemos seguir trabajando incesantemente en cada ámbito en el que podamos, en el presente, para cambiar el futuro, construyendo memoria y afianzando la justicia para que las futuras generaciones de Argentina y el mundo crezcan conociendo lo que sucedió en nuestro país, para formar una firme conciencia de que nada de todo aquello puede volver a ocurrir, nunca más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Siempre escucharte es realmente construir mucho con cada uno de tus discursos, más allá de la contribución que ya has hecho con el libro. Te agradezco muchísimo que hayas elegido este curso para hacer una de las presentaciones de tu libro, y espero que lo sigas presentando muchas veces, porque a veces uno no toma conciencia, ve un libro y no se da cuenta de todo, del aporte de lo que significa ese texto. Así que, Sergio, muchísimas gracias por estar vos participando en este curso. Muchas gracias, de corazón. Gracias. Al resto de todos nuestros alumnos, los esperamos mañana. Ahora aparece la maestra, Fernandita. No, lo digo en chiste. Acá me miran raro, porque estoy rodeada y me dice, ¿qué le pasó? No me pasó nada. Yo lo que quiero es despedirlos, agradecer todas las presencias. Sé que hubo personas que están disculpándose, que por horarios de trabajo no pueden asistir, pero quédense tranquilos que esto va a quedar dentro de la página del centro, y si bien no les vamos a poder dar la acreditación, la certificación del curso, los contenidos todos los pueden ver en el tiempo que ustedes puedan. Bueno, muchísimas gracias y hasta mañana.